Pues buenas tardes a todos. Lo primero y bienvenidos a esta nueva webinar de la SEIOM. Agradecer a Ligi su colaboración para poder organizar este evento y vamos a tratar un tema muy interesante, sobre todo desde mi punto de vista, que también soy nefrólogo, como es el tratamiento de la osteoporosis en la enfermedad renal crónica. Sobre todo con todo cómo va la población, cada vez gente de más edad y cada vez gente más diagnosticada de enfermedad renal crónica, ¿no? La gran epidemia silenciosa. Y qué mejor que el doctor Carlos Gómez para poder darnos esta charla. Maestro, compañero, amigo, eso es lo principal. Y después de todo eso, pues médico internista de la Unidad de Metabolismo Óseo y Mineral en el Hospital Universitario Central de Asturias, es profesor en la Universidad de Oviedo, miembro muy activo de la Sociedad Española de Metabolismo Óseo, fue secretario de la misma y un experto en todo el tema de osteoporosis y también de enfermedad renal crónica, con muchísima experiencia en el tema y un referente, yo creo que a todos los niveles. Pues cuando quieras, Carlos, puedes empezar y lo único decir que tenemos en este Zoom, como todos saben ya a estas alturas, con tantas webinars y cosas online que el COVID nos ha hecho hacer, que se pueden hacer las preguntas y respuestas o por el chat, las haré al final de la intervención del doctor Carlos Gómez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Minerva. Menos mal que mi cámara no es perfecta y no se me ve que me he sonrojado. En primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis ahí compartiendo, en mi caso, esta bonita y soleada tarde de primavera en Oviedo. Dar las gracias a mis compañeros y, sin embargo, amigos de la Junta Directiva de SEIOM por invitarme y a Lili por patrocinar el evento. Vamos a hablar de tratamiento de la osteoporosis en la enfermedad renal crónica y cuando me lo plantearon tuve dudas sobre cómo enfocarlo. La verdad es que ya saben que el riñón y el hueso están íntimamente vinculados. De hecho, ya está categorizado los trastornos óseos y minerales asociados a la enfermedad renal crónica, con eventos analíticos, alteraciones óseas, calcificaciones vasculares, hasta el punto de que ya se reconoce que osteodistrofia renal, la clásica osteodistrofia renal y osteoporosis están imbrincadas. Incluso pues hay algún avezado que ha acuñado el término de osteoporosis urémica, que me parece muy aceptable. Los trastornos determinantes de la alteración de la resistencia ósea son iguales que en la osteoporosis. Y como les decía, pues cuando me plantearon esta charla, tuve dudas si sucumbir al efecto hipnótico de la fisiopatología y entrar en todas las disquisiciones que hay. Ya partimos de la base de que hablamos de enfermedad renal crónica desde pacientes con un filtrado glomerular por encima de 90, con albuminuria, hasta pacientes que están en diálisis. Lo que ocurre durante la diálisis, desde luego, es una hecatombe metabólica, pese a los esfuerzos de los nefrólogos, y en el postrasplante pues todo tiende a normalizarse, pero tampoco es así. En cualquier caso, como hay excelentes bibliografías y monografías y guías de práctica clínica, pues lo que voy a intentar es centrarme en aquellos aspectos que considero más relevantes del enfoque clínico de la enfermedad ósea en pacientes con insuficiencia renal crónica. En primer lugar, pues recordarles a ustedes que las fracturas son muy frecuentes, tanto en pacientes en hemodiálisis, en pacientes con diálisis peritoneal, como incluso en trasplante renal. Respecto a la población general, hay un mayor predominio de fracturas periféricas, las fracturas vertebrales son muy similares, y aquí pueden observar cómo la incidencia, desde luego el trasplante renal atenúa el efecto de la enfermedad renal crónica, menos fracturas en pacientes con diálisis peritoneal y más en pacientes con hemodiálisis.
En diferentes versiones se puede ver cómo incluso la gradación respecto al riesgo de fractura de cadera sigue una gradación de dosis, es decir, los pacientes en estadio 3 tienen mayor riesgo que la población general, pero menos que los del estadio 4 y desde luego muchos menos que el estadio 5. En cualquier caso, desde la parte nefrológica ha habido un cambio radical en las guías de práctica clínica, en los enfoques, en las últimas revisión de las KDIGO. Quizás el más relevante sea el admitir la evaluación de masa ósea mediante densitometría para evaluar el riesgo de fractura, lo que conlleva, entre otras cosas, el posible diagnóstico de osteoporosis y lo que conlleva, además, una sensibilización a la hora de valorar en estos pacientes si han tenido fracturas, el riesgo de fracturas, etcétera. En estas guías admiten que sería óptimo tener una biopsia ósea si se sabe que el tipo de osteodistrofia puede afectar a la decisión terapéutica. La verdad es que la biopsia ósea es una quimera y desde el punto de vista asistencial, pues muchas veces paciente a paciente deja mucho que desear. Y en cualquier caso, lo que llama la atención es que la incapacidad de poder hacer una biopsia no justifica que no se trate el altísimo riesgo de fractura de algunos pacientes. Y solo DEXA, teniendo en cuenta que tienen más fracturas periféricas, aportaría mucho pues el PQCT de hueso periférico con histomorfometría, etcétera. Pues aquí tienen los resultados del estudio de Jamal y colaboradores en 2012, en el que realmente incluso en el mismo sector anatómico, extremidad distal del radio, el PQCT no aporta nada especial a la DEXA, es decir, que con la DEXA vamos a poder manejarnos adecuadamente. Y el FRAX, bueno, ya saben todos ustedes que yo no soy especialmente amigo del FRAX. En cualquier caso, lo que parece es que infraestima el riesgo de fractura nuevamente en este tipo de pacientes. Los umbrales de intervención que dan las guías son extraordinariamente altos, amplios. No está validado en pacientes en diálisis, pero en cualquier caso también es un acicate para pedir más densitometrías y para sensibilizarnos a la hora de evaluar factores de riesgo. Y como casi siempre que nos planteamos tratar con un paciente con enfermedad renal crónica, sobre todo avanzada, es el riesgo del bajo remodelado, saben ustedes que los marcadores de remodelado, aunque no los incluyamos todavía incluso en las guías de práctica clínica de osteoporosis, pues algunos de ellos, como la fosfatasa alcalina, el P1NP, el TRAP, la fosfatasa ácida tartrato resistente, serían susceptibles de ser utilizados en pacientes con insuficiencia renal crónica. Y vean ustedes cómo la fosfatasa alcalina específica es la que tiene una mayor área bajo la curva a la hora de identificar pacientes con bajo remodelado, que son los que en definitiva nos van a dar más dolor de cabeza a la hora de plantearnos si tratarlos, con qué tratarlos, cómo tratarlos. Con todo, opciones de tratamiento, pues evidentemente lo primero sería corregir factores de riesgo modificables, dieta equilibrada en calcio y en proteínas y asegurar niveles de 25-hidroxivitamina D. Lo de la dieta equilibrada en calcio, pues no nos podemos olvidar que en ese disturbio analítico que tienen los pacientes en diálisis, el último que da la cara es la hipercalcemia, pero se mantiene un calcio en límites bajos de la normalidad a expensas de que PTH saque calcio de los huesos. Antaño se restringían las proteínas en los pacientes con insuficiencia renal y eso puede ser una causa adicional de sarcopenia. Entonces, una dieta equilibrada y asegurar unos niveles de vitamina D. Tener en cuenta también que el balance de fósforo debe de ser adecuado sin causar malnutrición proteica. Muchas veces siempre se piensa que los lácteos tienen mucho fósforo. Evidentemente tienen fósforo, pero tienen muchos menos fósforo que la carne y, de hecho, el ratio calcio-fósforo en los derivados lácteos es aproximadamente 1:3. Evidentemente, proteger del hiperparatiroidismo terciario y luego, pues esas medidas generales que siempre recomendamos de actividad física, control del peso, minimizar factores de riesgo de caída, etcétera.
Como les decía, el calcio pues es el último en esta magnífica tormenta de mediadores que se originan en los pacientes conforme va progresando el deterioro renal. Nos podemos volver locos entre las interconexiones de PTH, cloto 1,25, pero muchas veces nos olvidamos de que para que haya una absorción de calcio intestinal debe de haber calcio en el intestino, es decir, normalizar el calcio en la dieta, porque si no, todo va a tener que venir del hueso con las consecuencias que tiene sobre su resistencia biomecánica. Los niveles de vitamina D se aconsejan similares a la población general. Esta diapositiva es antiquísima. No nos podemos olvidar que el 25 es el sustrato del calcitriol, que también tiene actividades no genómicas y acción sobre el receptor de la vitamina D, pese a que, desde luego, mucho menos potente que el calcitriol. La relación de concentración es muy superior, con lo cual no digamos que se equilibran, pero se balancean. Y hay 1-alfa hidroxilación extrarrenal. Aquí, esta es una diapositiva, una gráfica muy antigua de Gazzali, en el que clasifica a los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal hemodiálisis, los que no tenían lesiones de resorción de tunelización cortical, los que tenían zonas de resorción aisladas y los que tenían muchas zonas de resorción, incluso fisuras, zonas de Lusser. Y pueden observar como los niveles de 25 vitamina D, aquellos que tenían mayor repercusión ósea los tenían más bajos que aquellos que, pese a tener una insuficiencia renal terminal, no tenían lesiones. Y recuerden que aquí la escala está en nanomoles, no en los nanogramos. Además, ya saben que la 25-hidroxivitamina D se ha relacionado con la fuerza muscular, con las caídas y, en cierta medida, pues puede también tener alguna implicación en calcificaciones vasculares en ambos sentidos. Si te pasa ese incremento y unos niveles adecuados pueden atenuarlo. Llamar la atención con que muchas veces pues los pacientes con insuficiencia renal crónica vienen de una población general, tienen el mismo déficit que nuestra población general, sino más. Incluso les pongo esta diapositiva como cuando parece que todo está prácticamente solucionado, con el trasplante renal la persistencia de niveles inadecuados de vitamina D es muy alta. Fíjense que la mediana en este estudio de vitamina D era de 13 nanogramos con un intervalo de 9 a 20, es decir, que necesitan suplementación. Suplementación con lo que ustedes quieran, con el calciferol, calcifediol, pero en cualquier caso, suplementación. ¿Con qué dosis? Pues se puede empezar con las que ven en la diapositiva y posteriormente ajustar o incluso dar dosis diarias, etcétera. Quizás destacar el efecto de la discontinuación. Aquí tienen, esto es un ensayo clínico hecho en España, calcidiol frente a colecalciferol, y pueden observar cómo los niveles digamos, próximos a la normalidad, entre 25 y 30, se alcanzan a los 4 meses con calcifediol 0,266 miligramos al mes, pero en aquellos que lo discontinuaron, rápidamente caían los niveles y volvían prácticamente al nivel basal. Quiere esto decir que el que haya un poquito más de luz solar, etcétera, no es justificación para discontinuar el tratamiento. Puede ocurrir que unos pacientes necesiten 0,266 miligramos al mes y en los meses de invierno 15, pues puede ocurrir, pero para eso está la monitorización. Es poco probable que un paciente que esté con 15, 18 nanogramos decilitro de calcidiol en sangre, si lo discontinuamos porque ya le hemos llevado a 30, pues no vuelva a niveles del punto de partida. Minimizar alteraciones bioquímicas. Aquí no voy a entrar en consideraciones porque es muy nefrológico, pues aparte de corregir niveles de 25 hidroxivitamina D, mantener el calcio y el fósforo en límites normales, y ya vamos a lo que sería el tratamiento para prevenir fracturas. Evidentemente siempre valorar riesgo-beneficio, pero en esta tabla pueden observar cómo, si nos ceñimos a los hechos, a lo que dice la academia,
pues alendronato, risedronato, ibandronato, zoledrónico, raloxifeno, teriparatide y romosozumab, pues prácticamente quedarían fuera de pacientes con estadios 4, 5 o 5D. Lo que dicen todas las guías es que de estadios 1 a 3 se comportan como la población general y veremos algunos resultados de los ensayos clínicos aleatorizados en osteoporosis en los que había pacientes con insuficiencia renal moderada. Y en los 4, 5 y 5D, pues si nos ceñimos a esto, sería tratamiento hormonal sustitutivo o denosumab ad eternum, cosa que parece en principio eh, poco probable en muchos pacientes. En cualquier caso, recordarles que incluso en estos estadios 3 o 3, 4, pues se encuentran prácticamente el 24% de las pacientes con osteoporosis que vemos en la consulta. Pero es que un estadio de 3D, o perdón, 3 o 4 de insuficiencia renal crónica puede ser un estadio tremendamente inestable y con una gran tendencia a progresar o tremendamente estable. El enfoque de ambos pacientes no puede ser igual. Aquí les pongo a título de ejemplo. Este es un paciente nuestro, 37 años, tiene una leucemia con todos los avatares propios del tratamiento, con episodios de agravamiento y que hace una fractura dorsal y una fractura lumbar en 20 días. Se inicia tratamiento con denosumab, vitamina D y calcio. La densitometría ya ven que se hizo un poquito después, cuando estaba el paciente en condiciones de poder hacerla. Y llamaba la atención que en este primer momento, pese a andar con unos niveles de filtrado glomerular, como ven, de 25 y 15 respectivamente, pues una fosfatasa alcalina alta, con marcadores de remodelado muy altos, una PTH modestita, un calcidiol insuficiente, con un calcio y un fósforo bajo relativamente, probablemente también por una cierta situación de malnutrición. Evidentemente, a corto plazo, denosumab disminuye notablemente el remodelado, incluso baja un poquito la PTH, probablemente por la suplementación con calcio o vitamina D. Está en tratamiento durante 4 años y pico y nos ponemos en que tiene una T lumbar que ha pasado de -2,4 a -1,3, un cuello femoral de -1,8 a -1,4, un remodelado aceptablemente controlado, pero desde luego no muy bajo para estar en denosumab, con PTH, vitamina D más que aceptables. En este momento, pues incluso le planteo al paciente opciones, seguir con el tratamiento o no. Como no tengo muy claro cómo va a ir su función renal, pues pacto con él risedronato 35 miligramos cada 15 días, es decir, la mitad de la dosis, asumiendo que con esta función renal oscilante que tiene, pero insuficiencia renal crónica moderada al fin y al cabo, va a haber un aumento de retención. 2 años y pico después, la masa ósea está estable, ha mejorado incluso un poquito el cuello de fémur, el remodelado está aceptable, desde luego no igual que cuando estaba con denosumab, pero con una PTH y un calcidiol desde luego muy adecuados. Volvemos a las opciones de tratamiento en esta tabla de las guías europeas de la NDT. Pues vuelve a ocurrir lo mismo, nos cuentan cuáles son los efectos demostrados, pues tanto con bifosfonatos, denosumab, PTH o romo. Desde luego, en los ensayos clínicos, considerando pacientes con insuficiencia renal, todos han demostrado aumento de masa ósea, no hay resultados en fracturas, tampoco son esperables grandes ensayos clínicos como ocurre con la osteoporosis y tendremos que echar mano pues, de pequeños ensayos clínicos como veremos posteriormente. Si se dan cuenta, los efectos de seguridad pues están aquí muy vinculados a lo que ocurre en la osteoporosis posmenopáusica y el riñón pues aporta el riesgo de hipocalcemia tanto con bifosfonatos como con denosumab y con el romo que teóricamente, pues teniendo en cuenta sus efectos antirresortivos
y estimuladores de la formación, pues les vendría que pintirrapado para pacientes con enfermedad renal avanzada, pues tiene el punto negro del riesgo cardiovascular, que también lo tocaremos luego posteriormente. Entonces, bifosfonatos, pues cuando nos planteamos tratar un paciente en estadio 4 o 5, siempre, sobre todo los no nefrólogos, estamos temerosos de que le deterioremos su ya precaria función renal, mientras que cuando ya el paciente está en diálisis, pues lo único que nos da cierto yuyu es el riesgo de hipocalcemia. En todos los casos siempre está el riesgo de bajo remodelado de una supresión excesiva. Desde luego, con bifosfonatos hay escasos estudios específicos en estadios 3-4, pues un discreto aumento de masa ósea, pero más vinculado a la columna que incluso a la cadera. Y aquí a la derecha pues pueden observar, rescatado por el doctor Miller, que es el que se encarga por mandato supremo de evaluar todos los medicamentos que salen en osteoporosis en pacientes con insuficiencia renal, pues está rescatado de los estudios aquellos famosos iniciales con 5 miligramos día de risedronato, como aquellos que se colaron en el estudio sin duda violando los criterios de inclusión, con un aclaramiento de creatinina por debajo de 30 en circulito rojo. El porcentaje de cambio de la creatinina sérica, pues desde luego no fue muy diferente de los que tenían un aclaramiento de creatinina entre 50 y 80 o entre 30 y 60. Quiere esto decir que por lo menos a 36 meses no parece que tuviese un efecto excesivamente problemático. Con el Zole siempre pues nos podemos tener alguna duda de si una perfusión intravenosa de 5 miligramos puede afectar a la función renal y hay que tener precaución. Aquí esto es en pacientes con osteoporosis, pues ven que incluso el grupo zoledrónico respecto al placebo en el estudio pivotal, pues no había grandes diferencias. Han aparecido estudios posteriores en que en estadios 3, 4 realmente puede producirse cierto deterioro de función renal, pero desde luego nada especialmente alarmante en su conjunto. En cualquier caso, sí que tenemos que saber que los bifosfonatos mundializables, es decir, que si decidimos administrarlo tanto vía oral como una dosis intravenosa debería de ser después de una diálisis, y nos podemos plantear si espaciar o ajustar dosis, amén de garantizar una buena hidratación y tener precaución con la medicación concomitante. Respecto a este tema de espaciar o ajustar dosis, ya saben ustedes que tratamos una osteoporosis de una paciente de 85 años con fracturas vertebrales, 45 kilos y 1,40 de estatura, con la misma dosis que a un paisano de 80 años con unos 70, 90 kilos. Bien, podríamos plantearnos ajustar la dosis y luego veremos. Pero en cualquier caso, fíjense que este es un estudio publicado relativamente hace poco tiempo, es un ensayo clínico aleatorizado en pacientes en hemodiálisis, 24 por cada grupo, denosumab a dosis estándar y alendronato intravenoso 900 microgramos cada 4 semanas. Esto lo calculé y a lo mejor me he equivocado, pero a mí me salió 3,21% de la dosis oral estándar, que sería lo que dicen los libros que absorbemos cuando a un paciente con función renal normal se le da un comprimido de 70 miligramos de alendrónico. Los pacientes recibieron calcio y calcitriol al menos las 2 primeras semanas para evitar fenómenos de hipocalcemia y luego se ajustó dosis. Y observen cómo se comportan los marcadores. Desde luego la fosfatasa ácida tartrato resistente como marcador de resorción cayó significativamente más en los pacientes con denosumab que con alendronato, previsible. Disminución también un poquito más marcada, aunque ya no significativa, respecto a P1NP y un comportamiento prácticamente igual con fosfatasa alcalina. A nivel densitométrico, a 12 meses, pues se observa que ambos grupos tienen la misma ganancia
en columna lumbar y la misma estabilidad a nivel de cuello de fémur, con una discreta disminución en ambos grupos en la zona distal de radio. Y pues evidentemente que protegiéndolos previamente con suplementos de calcio y calcitriol si era necesario, se vio como no hubo modificaciones significativas en el calcio, en el fósforo, incluso quizás lo más llamativo en PTH, que inicialmente intenta elevarse un poquitín y luego disminuye, pero desde luego sin ser cambios relevantes. Y como les decía respecto a si espaciar o ajustar dosis, ya saben que se ha abierto el melón incluso en osteoporosis posmenopáusica. Este es el último estudio publicado tras los 2 primeros años de doble ciego en la extensión abierta. Son grupos pequeños de pacientes, pero en cualquier caso es destacar que hay un grupo de pacientes que reciben 5 miligramos de zoledrónico, por alguna razón que desconozco, no veo la flecha, eso es, aquí, y son seguidos durante 10 años. Y observen cómo aumenta la masa ósea lumbar y prácticamente se mantiene en meseta durante 6-7 años y únicamente en el último año una discreta disminución. Lo mismo ocurre en total de la cadera, con una meseta prácticamente hasta los 6-7 años y luego una discreta disminución. Y cuando vemos marcadores de resorción, caída brusca del CTX y poco a poco se va recuperando hasta llegar prácticamente a los niveles basales a los 10 años. Lo mismo ocurre con P1NP. Es decir que una dosis de 5 miligramos de zoledrónico protegería de la osteopenia lumbar, sí, estoy de acuerdo, no son osteoporóticos, no tienen fracturas, pero la idea no es esa, sino la idea es que a lo mejor podemos ajustar más las dosis. Y en la otra parte de la diapositiva, pues ven lo que ocurre cuando a algún grupo se le administra placebo y a otros 1 miligramo o 2,5 miligramos de zoledrónico en el primero y en el quinto año. Y pueden observar cómo prácticamente pues, durante los 3 primeros años aumenta la masa ósea, luego va disminuyendo con las dos dosis reducidas y el comportamiento es muy similar en columna lumbar en marcadores. Quiere esto decir que a lo mejor tenemos que plantearnos el ajustar dosis. Y si el paciente tiene una insuficiencia renal, con lo cual el aclaramiento del bifosfonato no retenido por el hueso pues va a ser superior, pues a lo mejor es una buena idea. Respecto a denosumab, pues aquí tienen el postdoc del Freedom, en el cual se ve que pacientes con un aclaramiento de creatinina entre 15 y 30 o entre 30 y 60 tenían unos efectos antifracturarios igual que la población general. Y en este estudio, es un estudio muy pequeñito, solamente con 12 pacientes, 6 meses de tratamiento, pacientes en hemodiálisis, pues discretos incrementos en masa ósea, pero quizás lo más llamativo, sobre todo porque es otro de los criterios de intervención terapéutica en pacientes en diálisis, la atenuación del dolor óseo que casi siempre está asociado a un aumento de remodelado, con un aumento de vascularización, con un aumento de la presión dentro del hueso. Más respecto a denosumab en pacientes con insuficiencia renal, este es un estudio retrospectivo en el que comparan pacientes en hemodiálisis, 121, frente a pacientes que no estaban en hemodiálisis, para ver si la respuesta es más o menos similar o no. Comentarles, bueno, pues que realmente iban los que no estaban en diálisis desde grado 1 hasta grado 5, el número de pacientes que estaban en 4 o 5 realmente era un poquito exiguo, ¿no? De 8 o 10 pacientes. En cualquier caso, lo más llamativo es que en ambos grupos se gana masa ósea respecto al valor basal y no había diferencias significativas en el incremento de masa ósea en pacientes que estaban en hemodiálisis respecto a los que no estaban en hemodiálisis.
En la otra parte de la diapositiva pueden ver el comportamiento de la fosfatasa ácida, perdón, y de la fosfatasa alcalina, muy similar en ambos grupos, y únicamente sí, en pacientes con hemodiálisis había una mayor tendencia a hipocalcemia, en algunos casos incluso hipocalcemia severa, pero realmente pues en 1 de cada 20, es decir, un 5%. Comentarles que bien, esto se puede ajustar en pacientes en hemodiálisis, ajustando el calcio del baño de diálisis, suplementando con calcio, vitamina D, etcétera. Respecto al tratamiento con teriparatide en pacientes con enfermedad renal crónica, pues está claro nuevamente el doctor Miller, aunque realmente el punto de corte respecto a fracturas en el análisis post-hoc del Fracture Prevention Trial con teriparatide, se ve que los efectos eran idénticos si el paciente tenía una función renal normal o una función renal pues mínimamente atenuada. Aquí habla de anormal por debajo de 80. Igual que ocurría pues con los incrementos de masa ósea, y recuerden que aquí está diferenciado dosis de 40 y dosis de 20. Y lo traigo a colación porque, evidentemente, aunque la dosis que utilizamos es la de 20, pues se vio que tanto en cambios en marcadores como en masa ósea, la dosis de 40 pues era un poquito más poderosa. Y siempre uno piensa en teriparatide, en enfermedad renal crónica, en pacientes con bajo remodelado. Estos dos son estudios muy chiquitines. En hemodiálisis, 6 de 7 pacientes estaban paratiroidectomizados, con lo cual, bien, ¿es un bajo remodelado o es un hipoparatiroidismo? Todos prácticamente tomaban calcio y 5 de 7 estaban en calcitriol, y con dosis estándar de 20 miligramos, pues incrementos significativos a corto plazo en masa ósea lumbar y estabilidad en cuello de fémur. Pero lo más llamativo es que en estos pacientes esta dosis de 20 miligramos diarios de teriparatide pues no fue capaz de modificar significativamente los marcadores de remodelado. Con lo cual, eso que ponía en la tabla anterior de que a lo mejor había que ajustar la dosis con teriparatide, pues probablemente por la resistencia del hueso a la PTH, en este caso, al revés de lo que ocurriría con los bifosfonatos, sería un ajuste al alza, es decir, a utilizar dosis superiores. Y este es otro estudio muy pequeñito, el de Sumida y colaboradores, también pacientes con hemodiálisis. La verdad es que empezaron 22, pero 50% se retiraron por efectos adversos a corto plazo. El 100% de los controles y el 90% de los que estaban en teriparatide estaban paraterizomizados. Y aunque en su conjunto sí que observan un aumento de masa ósea, pues nuevamente los cambios en PTH fueron exiguos y apenas duraron las primeras 24 semanas. Curiosamente, 7 de cada 11 califican de no respondedores. La dosis es discretamente inferior a la estándar y además administrada semanalmente, y eran menos respondedores los que tenían unos marcadores de remodelado óseo basal más bajos, lo cual nos invita a que quizás si vamos a tratar a un paciente con un bajo remodelado, pues tengamos que plantearnos incluso utilizar unas dosis de teriparatide algo superiores. Y aquí la verdad es que no me deja ver cómo he titulado esta diapositiva. Sí, teriparatide en pacientes con CKD, a propósito de una ocurrencia. Bien, este es un artículo reciente publicado por Pacianas y Miller, en el que pues hacen mención que se ha sugerido que la administración de hormona paratiroidea tan temprano como en estadios de enfermedad renal crónica 2 puede ser efectivo puede ser una estrategia efectiva, ya que podría mitigar la retención de fósforo y subsecuentemente el aumento del FGF23 y tener beneficios en osteoporosis. Como les digo, no deja de ser una ocurrencia, porque sería algo así como utilizar teriparatide como agente eliminador de fósforo a través de un riñón,
que por definición no está funcionando bien, y seguro que a todos se les ocurrirían 4 o 5 razones por lo cual todo esto es inviable, y la primera de ellas es cuánto tiempo les íbamos a tener en tratamiento. Bien, ya estoy finalizando. Romosozumab en pacientes con CKD. Bueno, pues nuevamente el doctor Miller ilustrando qué es lo que ocurre cuando está la función renal borderline, y tanto en el estudio ARCH como en el FRAME, pues aquellos pacientes con estadio, con un filtrado glomerular de 30 a 60, pues se ven que tienen los mismos resultados en masa ósea, y no había diferencias tampoco en fracturas. Aquí hay un estudio también interesante, también de japoneses. Lo plantean como un estudio observacional, no aleatorizaron. Realmente eran 91 pacientes, aunque desde los primeros se cayeron. 76 pacientes con romosozumab a dosis estándar, 210 miligramos subcutáneos cada 4 semanas. 55 pacientes en hemodiálisis, con una edad media de 70 años, y la mayoría llevaban tiempo en diálisis. Y pueden observar cómo al año de tratamiento la ganancia de masa ósea es muy similar a la que, quizás un poco inferior a la que se observa en pacientes con función renal normal, tanto en columna lumbar como en cuello de fémur. En la parte de abajo tienen el grupo control, como realmente no cambió o bajó un poquitín, aunque no fue significativa, la masa ósea en cuello de fémur, pero no es comparable. Fracturas incidentes durante este año, recuerden que estos sí que eran pacientes en hemodiálisis con osteoporosis y fracturas prevalentes, pues parece que tenían menos fracturas los que estaban con Romo que los que eran del grupo control. Fíjense cómo Romo sí que produjo también una disminución notable del calcio sérico. Recuerden que bloquea la salida de calcio del hueso por su efecto antirresortivo, y además promueve por su efecto osteoformador un paso de calcio del espacio vascular al espacio óseo, que poco a poco se va recuperando con el paso del tiempo. Estimula ciertamente la PTH al inicio y luego va normalizándose, y con los marcadores pues tiene un comportamiento muy similar al que se observa en la población general. Este estudio hasta aquí sería interesante. El punto más interesante desde mi humilde punto de vista es que los eventos cardiovasculares, cardiopatía isquémica, CVs, etcétera, en el grupo de pacientes con Romo fue 5,2% en ese primer año, mientras que en el grupo control 11,2%. Quiere esto decir que en pacientes con un altísimo riesgo cardiovascular, como son pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, que pues desde luego no se manifiesta desde luego que el romosozumab vaya a tener un incremento del riesgo cardiovascular. Ya para finalizar, les presento dos algoritmos. El primero de ellos, pues de la Sociedad Internacional de la ERA, en el que pues ven el diagnóstico y manejo de pacientes con insuficiencia renal crónica de grado 4 o 5D, y pues que si tiene posibilidad de hacerse el FRAX, densitometría, y luego poco categórico. Como siempre hay que reconocer a los amigos, y más todavía si uno forma parte de los que han escrito el trabajo, les invito a que se lean este artículo de medicina clínica firmado por el doctor Casado, el doctor Bover y el doctor Navarro González, aparte de yo mismo, en el que pues se parte de asegurar una dieta adecuada. Si hay fractura previa, ya le consideramos paciente con un alto riesgo de fractura, y que con independencia de las bondades que nos pueda aportar la densitometría para el seguimiento, sería candidato de iniciar tratamiento. E incluso si no hay fracturas previas y la historia pues es más o menos, pues se puede utilizar el FRAS como sensibilizador para luego pues ser más selectivos a la hora de evaluar la densitometría. Y finalmente, antes de sus preguntas, las conclusiones, pues yo creo que las podemos ver claramente. La densitometría sigue siendo la principal herramienta
para evaluar el riesgo de fractura en CKD y además tiene un efecto sensibilizador a la hora de, ya si uno se plantea hacer la densitometría ya con independencia antes de que tenga el resultado, va a plantearse si es un enfermo que tiene un alto riesgo de fractura. La biopsia aconsejable, pero desde luego parece que es escasa viabilidad. Y desde luego los que antaño manejábamos biopsias, pues sí, para analizar grupos está muy bien, pero paciente a paciente, pues muchas veces te dejaban frío. Mi insistencia en que los marcadores de remodelado pueden ser utilizados en ciertas circunstancias en lugar de la biopsia, y aquí sí que he hecho un 5 de bastos en el sentido de que pueden ser útiles tanto para el control evolutivo como incluso para plantearnos cierta reticencia a utilizar antirresortivos si sospechamos un bajo remodelado. Que nuestros pacientes con enfermedad renal pueden beneficiarse de tratamientos activos, desde luego hay veces que la estrategia o las posibles precauciones que hay que tomar aconsejan que trabajemos en equipo. No tenemos ni se esperan grandes ensayos clínicos, pero desde luego el perfil riesgo de beneficio, con independencia de que lo consideremos en cada paciente, globalmente es favorable. Aparecerán nuevos estudios, pacientes con diferentes espectros de CKD y algunos ya están en marcha, como el estudio ERCOS, para determinar, bueno, pues más o menos cuál ha sido la respuesta, cuáles son los inconvenientes de todas estas estrategias de tratamiento en pacientes con CKD. Y muchas gracias por su atención, espero sus preguntas y, como siempre, nos vemos en esta gran cita anual de la Sociedad Española de Investigación en Metabolismo Submineral en Madrid en la primera semana de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad que ha sido una presentación maravillosa y no es por hacer la pelota ni porque seas amigo, sino porque me ha encantado, sobre todo en un tema en el que no hay tanto y que los estudios tampoco son tan concluyentes, y yo creo que ha sacado todo lo que hay en estos momentos sobre tratamiento de osteoporosis en insuficiencia renal. Vamos con el tema de las preguntas, vamos bien de tiempo, así que hay algunas preguntas por aquí. Por supuesto, hay felicitaciones de los oyentes. Y vamos a empezar con la primera. Pregunta el doctor Bover: ¿qué recomiendas sobre el tratamiento de pacientes trasplantados con corticoides si necesitamos una T un poco más elevada para tratar, es decir, en vez de -2,5, -2? Yo creo que la osteoporosis corticoidea marca tanto que yo creo que sí. Es decir, que sobre todo si el paciente va a necesitar corticoides, y ahora hay una tendencia clarísima a utilizar dosis bajas y retirarlos lo antes posible. Pero si por alguna razón es necesario, yo creo que sería conveniente hacer tratamiento preventivo, probablemente con un bifosfonato, incluso con valores de T un poquito más elevados, no esperar a una osteoporosis. De hecho, en pacientes con osteopenia y función renal normal, si con una -1,5 T, si se prevé un tratamiento corticoideo a dosis altas o medias y durante un largo o medio plazo, pues se plantea poner el tratamiento al menos mientras el paciente esté con corticoides. Entonces, yo sí que sería partidario de utilizar una osteopenia más modesta, no esperar a una osteoporosis para hacer prevención. Y un poco siguiendo en esta línea también del doctor Bover, ¿cuál sería tu mejor consejo después del denosumab? ¿O habría que dejar el denosumab para siempre? Esa es una buena pregunta que, además, claro, lo del denosumab para siempre, hasta que se encuentre con alguien en la frutería que le comente los tenebrosos resultados del denosumab, o tenga que ir a sacarse una muela y también nos vuelvan locos, ¿no? Entonces, en principio, hombre, en un paciente de cierta edad, de edad avanzada, con un alto riesgo de fracturas, con una expectativa de vida pues de 10, 12 años, pues a lo mejor no sería malo plantearse el tratamiento con
con denosumab si ya tiene fracturas prevalentes, si tiene una baja masa ósea, sine die, ¿no? O ad eternum. Claro, el problema nos lo encontramos cuando es un paciente pues, con una expectativa de vida muy larga, con lo cual las probabilidades de que tenga pues alguna interrupción pues es más problemático. Y yo creo que habrá que plantearse en el futuro, tenga o no tenga insuficiencia renal, pues hacer un destete adecuado del denosumab. Os he presentado el caso, dice, bueno, pero era insuficiencia renal que de repente estaba en 15 y luego subía a 30 o a 45, sí, muchas veces de 45 porque estaba malnutrido, ¿no? Y es un paciente suficientemente joven que no tiembla el pulso al ponerle el denosumab, pero siempre estás con la espada de Damocles de a dónde va a ir su insuficiencia renal y qué otro problema puede surgir que te obligue o que te discontinúe el denosumab. Y lo he puesto como un ejemplo de lo que nunca haría en un paciente con osteoporosis con denosumab, es decir, hacer una discontinuación con risedronato, que es el bifosfonato menos poderoso, y además a mitad de dosis. Y sin embargo, en este paciente, bueno, pues ya saben que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Bueno, pues se pudo hacer y estuvo bien. Es lo de siempre. Probablemente en el futuro, cuando tengamos más capacidad de manejo, pues tendremos las ideas más claras. Seguimos con las felicitaciones y seguimos con las preguntas, que está claro que el tema es de mucho interés y hay muchas cuestiones todavía en juego. De la doctora Pilar Peris, en relación al paciente con fracturas y enfermedad de bajo recambio, ¿qué tratamiento recomendarías? Pues también es una buena pregunta. Es decir, desde luego, si tiene un bajo remodelado, yo sería partidario de empezar o por lo menos estimular el remodelado con teriparatide. La verdad es que yo en los casos que lo he utilizado no tenía esa conciencia de que a lo mejor necesitaba una dosis superior. No he analizado mis pacientes pormenorizadamente. Sí que tenía muy claro que los incrementos que observaba en P1NP y, 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 y osteocalcina no eran los mismos que en población general, pero mi estrategia ha sido pues empezar con teriparatide y después continuar con un antirresortivo. También siempre he tenido esa percepción de que hay veces que incluso un antirresortivo poderoso con el denosumab, si el paciente está en bajo remodelado y tiene unas PTHs borderline estando en diálisis, pues una vez superado ese periodo crítico de fragilidad ósea, pues a lo mejor el hecho de que el denosumab les espabile la PTH desde un punto de vista puramente fisiopatológico hasta a lo mejor no es malo, ¿no? Es decir que, pero hoy por hoy, desde luego yo empezaría con teriparatide. Y un poco siguiendo por esta línea de una pregunta de la doctora Silvia Martínez, ¿tiene una opinión personal y experiencia en el uso de teriparatide en estadios 4 o 5 de enfermedad renal crónica? ¿Con qué niveles de PTH máxima podríamos plantearlo? Y esta es una pregunta muy buena, ¿no? Es decir, los grandes popes siempre dicen siempre y cuando no haya hiperpara secundario severo o hiperpara terciario. Hombre, desde luego yo si hay hipercalcemia no lo uso. Si no hay hipercalcemia y tienen unas PTHs pues intermedias de 250 a 300, sí que lo he utilizado y la verdad es que creo que va bien. Y voy más allá, es decir, siempre cuando hemos utilizado PTH en el paciente con función renal normal, o que creíamos que tenían función renal normal, siempre decíamos que es que la pulsatilidad tiene un efecto diferente a la persistencia. Y yo incluso me planteo si a lo mejor resulta que incluso con niveles de PTH un poquito más altos,
pues la pulsatilidad puede tener un efecto adicional. Esto siempre y cuando, a pesar de esos niveles de PTH, el remodelado esté bajo. Yo, desde luego, si el remodelado está alto, me empiezo con un antirresortivo sin ningún tipo de mayor miramiento. También de la doctora Peris, en pacientes que siguen tratamiento con calcitriol y tienen concentraciones bajas de 25-hidroxi, vitamina D, ¿recomiendas añadir vitamina D y qué preparado recomiendas? Pues sí, yo creo que son vidas paralelas, ¿no? Es decir, normalmente si necesitan calcitriol, pues el calcidiol, normalizárselo, pues vas a quizás conseguir que en aquellos sitios donde se produce una 1-alfa hidroxilación in situ sea más eficiente. Y yo, por tradición, utilizo calcidiol, ¿no? Utilizo calcidiol y por varias razones. En primer lugar, porque llevamos 40 años utilizándolo y ya pues estás más familiarizado. Hay compañeros que dicen que es mejor el colecalciferol porque el calcifediol puede producir hipercalcemia de inicio. Pues la verdad es que si te pasas de dosis sí, pero si los llevas a equidosis no hay mayor inconveniente. Yo, la única cuestión es que si tengo el paciente que ha tenido algún episodio de hipocalcemia, perdón, de hipercalcemia más o menos transitoria, ya está con calcitriol, pues muchas veces lo que opto es, en lugar de utilizar el bolus mensual o quincenal, pues utilizar una dosis semanal de 10 gotas semanales, que viene a ser pues más o menos 3.500, 4.000 unidades, simplemente para evitar que haya oscilaciones, porque claro, cuando se habla de que, hombre, es que los niveles de vitamina D con uno, con otro, que si este te lo sube de más, que si este te lo sube de menos. Claro, si resulta que el paciente toma el calcicediol el día 1 de cada mes y una vez le haces el análisis el día 3 y la otra vez se lo haces el día 27, pues puedes decir, la Virgen María, cómo oscila este paciente, y realmente lo que estás viendo es, en un estado de equilibrio, lo que supone el pulso de esa dosis adicional. Pues seguimos con las felicitaciones y con las preguntas, ¿eh? Una pregunta de Nuria, ¿crees que deberíamos hacer accesible la solicitud de fosfatasa ácida resistente al tartrato para utilizarlo como marcador de resorción en estos pacientes? Pues mira, Nuria, nosotros no lo tenemos. Yo sigo haciendo la fosfatasa ácida tartrato resistente por método bioquímico, que no se parece en casi nada, pero bueno, es una aproximación, como ocurre con la fosfatasa alcalina total y la fosfatasa alcalina ósea. Firmemente sí. Es decir, de hecho, yo he solicitado que cuando pase la crisis, pase la pandemia, pues los Reyes Magos nos traigan a Luca la determinación de la fosfatasa ácida tartrato resistente y de la fosfatasa alcalina específica ósea. Pero bueno, claro que sí. Y yo estoy seguro de que tú también, Nuria. Del doctor Jordi Bover, ¿qué se entiende por dosis medias de corticoides en medicina interna o reumatología? ¿Qué dosis consideras segura de corticoides para no tratar preventivamente antes de la osteoporosis? Pues hombre, dosis medias de mantenimiento, vamos a poner, por utilizar un punto, 7,5 miligramos. Podría ser 7,5, 10, pero ya lo de los 10 cruje un poco, o de 5 a 7,5 miligramos. Desde luego, aunque ya saben que en el metaanálisis este famoso de SAG, cualquier dosis de corticoide se manifiesta como negativa para el hueso, eso es a nivel poblacional, pero en general 5 miligramos de prednisona o equivalente al día no es un riesgo mayor y sería el único punto en el que pues, no sería necesario para tratar preventivamente.
el doctor Guillermo Martínez, que te da también la enhorabuena y comenta. En mi experiencia, los nefrólogos son poco amigos de iniciar denosumab por el riesgo de hipocalcemia. En grado 4 o 5 de enfermedad renal crónica, ¿recomendarías como medida de precaución tratar previamente con dosis altas de calcio y vitamina D justo antes de la administración del denosumab para optimizar los niveles de calcio y de 25-hidroxi? Ay, amigo Guillermo. Vamos a ver, yo siempre digo que el punto negro del denosumab para el nefrólogo es la hipocalcemia y les vuelve locos, y es cierto, y da mucho trabajo, por eso son renuentes a utilizarlo. Pero el punto negro del calcio es la enfermedad cardiovascular, es decir, a un nefrólogo le dices, dale un poquitín de calcio a este paciente y ya le pones los pelos como escarpias, salvo que esté en franca hipocalcemia. Hombre, yo creo que justo antes de empezar el tratamiento, yo no empiezo un denosumab en paciente con enfermedad renal, bueno, ni sin enfermedad renal, sin estar seguros de que tiene unos niveles adecuados de vitamina D, y que aquí amplío el espectro. Para mí, adecuados pues sería entre 20 y 40, óptimos, pues sí, entre 30 y 50. Y asegurarse la dieta, y no pasa nada por suplementar con calcio. Cuidado, dosis altas de calcio, dosis medias de calcio y además a lo largo del día. Es decir, porque todavía tenemos ahí el problema es que cuando a un paciente le mandas calcio, pues si son 500 miligramos y se lo toma de una vez, pues vaya, pero si es 1 gramo, pues va a tener un pico de hipercalcemia de calcio iónico. No nos olvidemos que el calcio tiene una absorción que es mediada por vitamina D y una absorción por gradiente de concentraciones. Entonces, yo diría dosis, o sea, suplementar con calcio y luego ajustar una vez que le hayas puesto el denosumab. A lo mejor necesitas subírselo, pero luego repartido a lo largo de 4 veces al día. Pues si se puede con un calcio efervescente es más sencillito. Y si es con un calcio de los masticables o de los chupables, pues es cuestión de coger el cuchillito de sierra y partir el comprimido. Bueno, yo creo que ya por último, porque estamos ya llegando a la hora y ha habido un montonazo de preguntas y de cuestiones. Un poco también en relación con la hemodiálisis de la doctora Asunción Salmoral. El paciente en hemodiálisis que se le inicia tratamiento con denosumab, ¿cuántos años lo mantendría en caso de que sea un paciente con elevado riesgo de fractura? Pues hombre, mientras esté con alto riesgo de fractura, si resulta que tiene una respuesta magnífica, es decir, que llega a un rango de osteopenia moderada, se pasa 3, 5 años sin tener ninguna fractura incidente, pues a lo mejor me puedo plantear, si es suficientemente joven, hacer una discontinuación. Si es un paciente de estos que no tiene fracturas y que la densitometría va poquito a poquito, poquito a poquito, pero siguen, no nos olvidemos que hay pacientes con enfermedad renal crónica en estadio avanzado que partan con valores de T-score de -4. Y ojo, además en hueso cortical, es decir, pocos pacientes vemos con osteoporosis vulgar o posmenopáusica o senil que tengan -4T en el total de la cadera, o en el cuello del fémur es más frecuente, pero en pacientes en diálisis es muy frecuente. Entonces, ahí, pues mientras dure. Cuidado también, y aprovecho la pregunta para otra cuestión, y es cuidado con la densitometría de columna lumbar en pacientes en diálisis. Os digo porque muchas veces el uso de captores de fósforo que quedan en el intestino grueso aumentan la densidad de los tejidos blandos, con lo cual te magnifica el grado de osteoporosis y te dificulta extraordinariamente el control posterior de la misma a nivel de columna lumbar. Y yo creo que
ya por último, porque si no siguen saltando preguntas y podría, como se ve el tema, siempre es muy candente, que yo creo que no ha quedado claro por la siguiente pregunta, por si lo podías volver a aclarar, aunque lo comentaste previamente, de la doctora Asunción Sanmoral. En caso de que se inicie tratamiento con denosumab en paciente con insuficiencia renal crónica con alto remodelado, ¿tiene en cuenta los niveles de PTH? ¿Tendría que tener cifras de más de 120? Sí, es decir, claro, siempre uno se plantea el tratamiento con denosumab presuponiendo que el paciente está en alto remodelado. Entonces, en un paciente con unas cifras de PTH de 120 y enfermedad renal avanzada, lo más probable es que el remodelado sea normal o incluso que sea de bajo remodelado. Ahí sí que, pues una PTH de 120 con un calcio bajito, pues eso es una enfermedad, o sea, de bajo remodelado de todas. Dice, bueno, es que tiene la PTH de 120 y el calcio está en 11. Amigo mío, entonces mírame a ver por qué tiene ese calcio de 11 ese paciente, porque claro, el termómetro de la PTH siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que estar calibrado con el calcio y con el fósforo. ¿Ah? Entonces, yo en cualquier caso, para utilizar un antirresortivo potente, denosumab o zoledrónico a dosis bajas, siempre presupongo que el paciente tiene una PTH en rango normal, que no es el mismo rango normal del que estamos acostumbrados en la osteoporosis posmenopáusica. Pues yo voy a hacer, una última pregunta que ha saltado ahora y la última final yo, porque bueno, no estar aquí, no hacer ninguna, también me da un poco de palo. Pregunta el doctor Bover a todos si usáis el valor de densitometría de antebrazo. A ver, la densitometría de antebrazo, que yo sepa, solo se defiende cuando no se puede utilizar la masa ósea en columna o en cadera. Y especialmente, pues son muy aficionados los endocrinos americanos para el hiperpara. Dice, hombre, ¿y por qué no en pacientes con enfermedad ósea asociada a enfermedad renal que tienen muy afectado el hueso cortical? Bueno, porque ya te vas a una zona del antebrazo que es complicadilla. Pero para mí el argumento más poderoso es que realmente la probabilidad, o sea, los controles de calidad, la calibración, incluso los valores de referencia con densitometría de antebrazo te columpias olímpicamente, mientras que con el NANES está muy establecido cuáles son los valores de normalidad en la cadera. Si quiero hueso cortical, me voy a la cadera. Y el segundo punto es que tanto en osteoporosis en general como en CKD en particular, pues se ven resultados consistentes en la evolución de la masa ósea a nivel de columna lumbar, incluso a nivel de la cadera total. Pero también se ven resultados consistentes que no se distinguen para nada del placebo cuando utilizas extremidad distal del radio. Entonces, si voy a utilizar algo que es complicadillo para colocar el técnico en el densitómetro, en el que tengo pocos valores de referencia verdaderamente consistentes y en los que cuando haga algo no lo voy a tener en cuenta porque no me sirve como marcador de control de respuesta a la enfermedad, pues obviamente no lo utilizo. Yo solo por último ya, ¿consideras en los pacientes con insuficiencia renal, sobre todo en el caso de insuficiencia renal avanzada, estadios 4 o 5, todos los bifosfonatos por igual o recomendarías unos más que otros? Uy, Mimi, a ver, siempre se ha dicho que todos los bifosfonatos no son iguales, punto. Evidentemente les hay que tienen mayor adherencia, mayor capacidad, mayor potencia, etcétera. Si nos ceñimos a lo que sería esperable en un paciente con insuficiencia renal, pues a uno le apetecería utilizar un bifosfonato que no tuviese excesiva persistencia por si acaso te pasas en el tiempo para que no te lo meta en bajo remodelado, que tenga un mejor aclaramiento. Bueno, entonces,
Personalmente creo que en insuficiencia renal moderada, pues a mí me da más seguridad risedronato que cualquiera de los otros bifosfonatos. Que con una adecuada monitorización lo pueda soslayar, pues a lo mejor sí. Oye, pero es que el efecto sobre marcadores es menos intenso que con alendronato y el efecto sobre masa ósea es menos intenso que con alendronato. Sí, sí, en estudios head to head eso es rigurosamente cierto, pero nunca se ha visto que hubiese diferencias en fracturas. Entonces, bueno, pues ahí entra en juego el difícil equilibrio. Obviamente, yo tengo algún paciente con insuficiencia renal y que le pongo alendronato. Pues hombre, si tiene un remodelado absolutamente descompaginado y no tiene ningún problema digestivo, etcétera, pues hay veces que utilizo el alendronato. Pero vuelvo a decir, claro, el alendronato te daría la ventaja de que si llega el caso, unas vacaciones terapéuticas te pueden durar más tiempo. Pero como las vacaciones terapéuticas en pacientes con osteoporosis está más o menos claro, en pacientes con la dinámica que tiene, con los movimientos bruscos que tiene la evolución de muchos de los marcadores, perdón, de las moléculas señalizadoras de la CKD-MBD, pues me lo planteo con mucha menos contundencia. Bueno, pues yo creo que aunque nos hemos pasado un poco de la hora, han merecido la pena. De verdad, te vuelvo a felicitar, Carlos, ha estado magnífico. Y muchas gracias también a todos los asistentes que ha habido mucho foro en esta webinar y que ha participado activamente. Y de nuevo muchas gracias a Lili por haber colaborado para poder organizar esta webinar.